Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Bien, amigos, muy buenas noches. Regresamos con la segunda entrevista del programa Entérate con Leslie, miércoles 19 de agosto, 7 en punto de la noche, y ahora 7:30, porque este corresponde al segundo bloque de entrevistas de nuestro programa, y tenemos a una distinguida invitada. Ella es abogada y fiscal provincial penal de Lima, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima, la doctora Catherine Borrero Soto, especialista en temas de género, con quien vamos a conversar todo lo relacionado al incremento de la violencia contra la mujer en el tiempo de pandemia, y una opinión muy rápida sobre las reglas de Brasilia, que ha sido aprobada en todo su contenido y sin ninguna excepción por el Poder Judicial, que determine el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentra la mujer. Antes de comenzar la entrevista y darle el pase a la doctora Borrero Soto, quisiéramos, a nombre de Entérate con Leslie, saludarla por su onomástico. Hoy día está coincidiendo el onomástico de la doctora Borrero, de nuestra invitada, con su entrevista. Muy buenas noches, doctora, y bienvenida al programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches, Leslie. Muchas gracias por la oportunidad que nos permite tratar hoy en día uno de los temas más sensibles que constituye una de las políticas públicas del Ministerio Público. La señora Fiscal de la Nación este año señaló que uno de los ejes principales que motiva la labor del Ministerio Público es la lucha de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Agradezco tus saludos por mi onomástico. Gracias a los señores televidentes que el día de hoy están viéndonos y escuchándonos a través de la red del Facebook, y desearles a cada uno de ustedes algo muy importante, ¿no? La lucha de la violencia contra la mujer no solamente es un estandarte que las mujeres o los varones podemos asumir como comportamiento de vida. Cuando estuvimos participando en las comisiones domésticas, hablamos de la violencia entendida dentro de todo el ámbito en donde un varón y una mujer se puede desarrollar, y en donde los niños y adolescentes y adultos mayores convivimos, nos desarrollamos. Entonces, uno de los impactos y las consecuencias más fuertes que hemos tenido durante los primeros 4 meses de la pandemia es justamente el confinamiento. Y el confinamiento, por medidas de salud pública, salud nacional, nos llevó a una limitación al acceso a la justicia. Hablando un poco de las reglas de las 100 reglas de Brasilia. ¿Por qué nos limitó un poco el acceso a la justicia? Porque teníamos miedo de acudir a una dependencia policial para denunciar, y porque justamente teníamos el problema del contagio. Y por el otro lado, también la policía nos decía, podemos recibir su denuncia, pero ¿qué podemos hacer si están cerradas las oficinas del Poder Judicial, del Ministerio Público, y todavía no hemos tenido los canales de atención, no teníamos las bandejas electrónicas, no teníamos la mesa de parte virtual? Eso demoró. Entonces, el proceso de adecuarse al uso de las herramientas tecnológicas para recibir las denuncias generó todo un proceso de adaptación, porque nadie estaba preparado para tener una enfermedad que nos llegue tan rápido, porque nosotros vimos el tema del COVID como que algo era muy lejano, que estaba en el país asiático, que por ahí empezó a irse por Europa, bueno, ya en Europa que se iba a quedar por allá, y de repente llegó. Pero ¿cómo llegó? Por el aeropuerto, por todas las personas que estaban regresando y llegaban a sus hogares. Entonces, esto generó que nosotros tuviéramos un tema de confinamiento como una medida de seguridad, previsión, exactamente, para prevenir. Pero
jamás imaginamos que el confinamiento tampoco iba a durar tanto tiempo. Pensamos inicialmente que esto iba a ser una semana, a lo mucho ya pues un mes, y después de un mes todos retornábamos a nuestras formas de vida común y corriente, como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, el confinamiento empezó a ir prorrogándose, los estados de emergencia, las medidas empezaron a ser más drásticas, y esto de vivir con alguien, entre comillas, aparecieron dos situaciones importantes acá que tenemos que ponderar. Una de ellas es que la convivencia unió a los hogares, y otro también tenemos que la convivencia larga, sin salida, comenzó a generar mucho estrés. Entonces hay un tema de salud emocional, de cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Y el otro tema es que aparecen otras medidas más drásticas, como por ejemplo los niños no pueden salir, ya los padres no podían sacar a los niños también se forman como en un eje detonante del tema de violencia y de los conflictos con los padres, porque las esposas estaban acostumbradas a que los esposos estén más tiempo en la calle y luego regresen en la noche, las esposas también trabajan, otras no, entonces todos estos roles dentro de la sociedad se cambió, y al cambiarse empezamos a hacer más picos de conflicto que generaron lo que ustedes han visto a lo largo y ancho de estos casi 5 meses que tenemos la pandemia, que los picos de violencia empezaron a ir subiendo, creciendo. Entonces, sin embargo, la Fiscalía nunca dejó de trabajar, y eso es algo que hay que dejarlo bien claro, porque mucha gente pensó que la Fiscalía había cerrado sus puertas. No. Nosotros hemos trabajado en el turno, en el posturno, tanto la Fiscalía Penal como la Fiscalía de Violencia, y hemos estado interactuando. Lo mismo han hecho otros organismos interinstitucionales como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y también la Defensoría del Pueblo. Entonces, los impactos de la violencia, ¿cómo es que se da? Porque en primer lugar, cuando se toma conocimiento de un hecho de violencia, hay que tener la detención, el cese de violencia. Y el cese de violencia se da con una medida que la dicta el juez de familia. Entonces, y esa medida es el cese de violencia, y en algunos casos de una manera un poco más radical, tenemos la salida del agresor. Pero frente a la pandemia, ¿cómo salía el agresor de su domicilio? ¿A dónde se iba? Ese ha sido también un problema. Entonces, muchas veces los jueces de familia han estado dictando las medidas de cese de violencia, y posteriormente tenemos la notificación y el acto de seguimiento. Entonces, eso es importante porque tiene que ver mucho con las reglas de Brasilia. La violencia no solamente es decir, ¿sabes qué? Tú eres violento, sino hay que hacer una evaluación. Y para hacer la evaluación psicológica que determine el tipo de violencia y el daño psíquico, nosotros tenemos que el Centro de Emergencia Mujer, cuando actúa a favor de la mujer o del hombre para cautelar sus derechos y protegerlo, les hace una evaluación psicológica que es de parte, que ya se ha acogido como un medio, como un instrumento cierto, pero ustedes saben que de acuerdo a la guía médico-legal, el único ente que puede determinar el grado de daño psíquico es el Instituto de Medicina Legal. Entonces, frente al tema de la pandemia, también era cómo afrontar las diligencias en cámara Gesell con las medidas de protección. Entonces, también se tuvieron que adoptar dentro de la institución los parámetros establecidos para que dentro de la cámara Gesell tanto el psicólogo, el niño, niña, adolescente o la mujer víctima de violencia o el varón víctima de violencia pudieran declarar, pero con las salvaguardas de la salud para evitar los contagios. Entonces, todo este proceso ha demorado, hoy en día ya está superado y los canales de atención se están brindando a cada una de las personas. Doctora, quería interrumpirla. He escuchado atentamente lo que usted nos ha dicho y aquí quiero hacerle las próximas preguntas.
Tenemos varios supuestos de violencia contra la mujer y de los niños, ¿no? Usted nos ha dado una información muy valiosa. Y era más o menos lo que en otros programas que hemos realizado, también hemos hablado sobre el incremento de la violencia contra la mujer, contra los niños. A ver, acá influye incluso la infraestructura, ¿no?, de las viviendas en sí. Porque no es lo mismo pasar una cuarentena en tu casa amplia o en un departamento amplio donde tienes espacios para poder oxigenarte, para que los niños corran en caso que haya, o tengas una mascota y juegues. No es lo mismo, ¿no?, a aquellas familias que viven, por ejemplo, en departamentos muy comprimidos, muy pequeños, áreas, o en una sola área están todas las personas, ¿no? Y eso es una condición, ese es un indicador que puede llegar a un tipo de violencia por el alto nivel de estrés del confinamiento que origina, ¿no?, esta pandemia. Ahora, hay supuestos en la que esta pandemia obliga a vivir bajo el mismo techo a la mujer con su agresor. Ese es un supuesto que probablemente ya hayan tenido problemas antes de y se incrementan cuando viene la cuarentena. Y otros aspectos, ¿no?, y otros supuestos es que, estoy tratando de desmenuzar lo que usted nos ha dicho porque la información es muy, muy abundante, ¿no? Y los otros supuestos es que estamos en cuarentena, supuestamente es una familia que nunca pudo tener algún tipo de violencia familiar, pero usted ha dicho algo muy cierto. La mujer, los integrantes del grupo de familia estaban acostumbrados a que el papá llegue en la noche, la mamá llegue en la noche, el niño se queda prácticamente con los abuelitos, con sus abuelitos, con la empleada del hogar, con la empleada del hogar o con algún familiar, ¿no?, que hace sus veces hasta que lleguen los padres. El otro supuesto es la madre no trabaja y se acostumbra muchos años a que el papá llegue, su esposo llegue en la noche, ¿no? Y así diversos horarios. Entonces, cuando llega la cuarentena, rompe los esquemas, ¿no? Rompe los roles, los esquemas, y tenemos que todos, ¿no?, adecuarnos a como dé lugar, ¿no?, para poder hacer prevalecer el interés público de la sanidad, que era la cuarentena, ¿no? Cuarentena para evitar riesgo de contagio, ¿no?, de todos los integrantes del grupo de familia. Cuando a usted le llega las denuncias por violación por violencia familiar, ¿qué tipos de violencia, qué tipos de casos, doctora, se han presentado más en esta cuarentena? Y nos gustaría que nos diga más o menos aprox cuántos casos, un aprox de estadísticas, para tener más o menos claro por qué es que ha habido un incremento de la violencia hacia la mujer. Ya, bueno, quiero hacer la aclaración que ya este año, yo ya estoy cumpliendo un año que he retornado al sistema penal. Yo anteriormente fui la primera fiscal de violencia contra la mujer, y eso fue hasta el 30 de agosto del año pasado. Entonces, dejamos formado el grupo de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, y nosotros, los fiscales penales, actuamos en el turno de manera conjunta con los fiscales de violencia. Entonces, y las violencias que nosotros tenemos conocimiento que se ha ido incrementando son la violencia psicológica y la violencia física. Son los dos tipos que se han ido dando. Tradicionales de violencia. Son los dos tipos tradicionales de violencia. Tenemos un tercer tipo que es la violencia económica, porque también hay que ver, aquí hay un factor muy importante. Hay parejas que no han podido brindar la atención de alimentos, varones o mujeres no han podido brindar la atención de alimentos a sus hijos o a quienes estaban obligados, justamente porque no había trabajo, hubieron suspensiones de contratos. Muchas personas como comerciantes perdieron la oportunidad de seguir vendiendo y se quedaron durante este tiempo
si poder brindar los alimentos a sus hijos. Entonces, ahí también hemos tenido otro incremento de violencia. Entonces, al respecto al Ministerio Público, tiene las fiscalías de prevención de violencia y grupos vulnerables, en donde todos están invitados a hacer sus conciliaciones por temas alimentarios. Entonces, eso también se está trabajando dentro del Ministerio Público para que aquellas personas que están interesadas en presentar una solicitud para que el obligado a brindar alimentos pueda trabajar con ustedes en un proceso absolutamente gratuito, sin costos, la Fiscalía cita a la persona a quien ustedes, a ambas partes, y llegan a una conciliación. Entonces, esa conciliación equivale mucho a lo que es el principio de oportunidad, para que más o menos me entiendan, o a la conciliación extrajudicial. Entonces, también por ese lado podemos menguar el tema de los costos. De los costos para las personas que más lo necesitan, ¿no? Y también tienen derecho a atención de defensores públicos. En eso sí estamos gratamente organizados. Bueno, desde el primer momento en que uno acude a la Fiscalía de Prevención del Delito para poder pactar o conciliar el tema de pensión alimenticia, ya también es una garantía de seguridad jurídica que se le da al tema, ¿no? No es por restarle la importancia, la valoración a los centros de conciliación, que a mí me parece que hacen una labor muy destacada, ¿no? Pero el hecho de ir ya a una Fiscalía de Prevención ya le da la pauta de seguridad y garantía de que lo que se acuerde se va a tener que cumplir, sí o sí. Exacto, porque eso le da el mérito ejecutivo. Entonces, como les decíamos, dentro de las 100 reglas de Brasilia está el acceso a la justicia pronta, rápida y oportuna. Entonces, y esto es una forma de cumplir con las reglas de Brasilia. Exactamente. Entonces tenemos muchas formas dentro del Plan Nacional de Violencia contra la Mujer que ha instaurado el Ministerio Público y que está a cargo de la Fiscal Superior Kelly Calderón. Entonces, y de la señora Fiscal de la Nación. Entonces, estos nortes que el Ministerio Público ha establecido, pues nos llevan a determinar que el incumplimiento, por ejemplo, de lo que les comentaba, ¿no? Del acuerdo que se da por el aspecto económico de la prestación de alimentos, nos da la posibilidad de marcar, pues, ya a la Fiscalía Penal, remitir copias para iniciar el proceso propio del incumplimiento de la prestación económica dada por los alimentos. Y también esta es una modalidad de violencia, entonces también se puede comunicar este hecho a la misma Fiscalía de Violencia para dar inicio al proceso de investigación. Es que hay que tomar dentro del marco del concepto de lo que es prevenir, erradicar y sancionar. Son 3 ítems dentro del marco de la ley. Entonces, la sanción que nos involucra como fiscalías de violencia y que también involucra a los jueces penales de investigación preparatoria es el marco de la punibilidad. Pero dentro del marco de la prevención, lo que nosotros es que tenemos que evitar llegar a esta última etapa. Así es. Llegar a trabajar en la prevención. Doctora, es muy importante que las redes sociales presten atención a lo que usted está diciendo en estos momentos, porque sé que miro yo todos los días las redes sociales y hay mucha violencia en redes sociales también. Se denuncian incluso públicamente violencias domésticas, violencias familiares, ¿no? Entonces, la prevención es clave, doctora. No tenemos por qué llegar a la consumación de la violencia en sí cuando podemos prevenirla, ¿no? Entonces, aquí la Fiscalía de Prevención va a asumir o está asumiendo un rol sumamente importante, porque esto va a ayudar a mermar los índices de violencia. Más bien, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponerle más el foco de atención, ¿no? Y generar todo el esfuerzo para que las políticas de prevención sean las que primen ahora. ¿Qué es lo que nos está pasando, doctora, con el tema de pandemia? Claro, no nos imaginamos nunca un tema de pandemia así y vivirlo, ¿no? Convivirlo de esa manera, pero también ha mostrado, ¿no?, al país y al mundo, ha mostrado que
no solo deficiencias en su infraestructura, en el sistema de salud, sino que hay muchos aspectos que no fueron materia de prevención. Y si eso hubiera sido materia de prevención antes de, tal vez no lo hubiéramos pasado tan crítico como lo que ahora estamos viviendo. Bueno, volviendo al punto ya para cerrar la entrevista, doctora, porque el tiempo es un tirano en televisión, así sea en redes sociales, y nos gana el tiempo. Sobre las reglas de Brasilia, el Poder Judicial ya prácticamente ha incorporado las prácticas, las reglas, las 100 reglas de Brasilia, que justamente tratan del acceso a la justicia de los grupos más vulnerables, siendo el último el que también se incorpora a las personas por su orientación sexual. ¿Qué opinión le merece rápidamente la incorporación de las 100 reglas de Brasilia ahora a nivel de la Administración de Justicia? Me parece algo saludable, ya lo estábamos esperando desde el 2015, porque la lucha de la violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables empezó con la modificación en el ámbito penal en el 2018 para comprender al adulto mayor. Entonces tenemos que el anciano, que también constituye parte integrante del grupo familiar, constituye una persona muy importante, pero también tenemos a una población que inicialmente la hemos visto discriminada o disgregada, que es la comunidad LGTBI. Entonces, ¿eso qué significa? Que dentro de ellos también es la posibilidad de insertarse, ¿no? Entonces, la doctora Janet Tello Gilardi, como juez supremo, hace mucho tiempo que viene trabajando con énfasis en promocionar el tema del respeto al acceso a la justicia. Y desde el 2018, con mayor énfasis, se han creado, incluso si ustedes revisan y visitan la página web del Poder Judicial, no solamente tenemos 3 acuerdos plenarios importantes que recogen el acceso a la justicia y las 100 reglas de Brasilia, sino también cómo ver los derechos de la comunidad LGTBI que también son víctimas de violencia. Ellos también forman familia, ellos también tienen hijos, hijas. Entonces, por el hecho de tener una condición sexual diferente, no significa que nosotros les vamos a disminuir sus derechos, porque principalmente son seres humanos, son personas, y son parte importante de nuestra comunidad. Son titulares. Son nuestra comunidad, son titulares de derecho, como muy bien lo dice tanto la Convención de Belém do Pará, de CEDAW, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas de Discapacidad, la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, pero principalmente acá tenemos que se están acogiendo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tener una justicia libre y de acceso para todos nos da más garantías dentro de un Estado social y democrático de derechos. Ese es el mensaje. Y además, la Corte Interamericana ha emitido el caso Azul, la sentencia del caso Azul Rojas, ¿no? Exactamente. Y es el primer caso histórico que la Corte Interamericana resuelve sobre un tema de discriminación, que si bien es cierto, la Corte ya ha hecho un nivel interpretativo en otros casos en los que ha sido sentenciado al Perú, pero no de manera ya específica y sobre fondo, como ha sido el caso Azul, que realmente muestra, ¿no?, que en el Perú no se viene aplicando el acceso de justicia a personas específicamente de orientación sexual distinta. Y justamente también es importante como ciudadanos de a pie que somos todos nosotros, de poder visitar los portales institucionales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial. Y ahí ustedes se van a enterar de que existen comisiones y programas. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, tienen el programa de acceso de justicia de personas con condición de vulnerabilidad, justicia en tu comunidad, Comisión Nacional de Gestión Ambiental, la Comisión de Justicia de Género, el programa para la implementación de la Ley 30.364, la Comisión de Justicia Intercultural, la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial, la de Integridad Judicial.
y la de implementación y supervisión y monitoreo de oralidad civil. Entonces, miren, si yo hago esta lista pequeña del Poder Judicial con este gama, imagínense lo que también nosotros tenemos. Dentro del Ministerio Público también tenemos el Programa Nacional de la Lucha de Violencia contra la Mujer, como les he explicado, tenemos el programa de la Unidad de Víctimas y Testigos, que nos permite darle protección integral a todo tipo de persona víctima de violencia. Así es. Tenemos las mismas fiscalías de violencia, pero principalmente tenemos un observatorio nacional que nos permite medir. Y al respecto, para que no quede en el aire de cuánto más o menos habría para cerrar la incrementado. Sí, para que no quede, cuánto habría de incrementado la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar durante el tiempo de cuarentena. Aproximadamente un 60%. Es bastante alto. Incluso, es bastante alto, que incluso el mismo Observatorio de la Criminalidad del Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, también lo ha establecido. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público tiene los estándares actualizados con las cifras oficiales que se matizan mes a mes con el INEI, porque el Observatorio de la Criminalidad trabaja el tema de las cifras con el Instituto Nacional de Estadística a nivel nacional. Entonces, lo importante para reafirmar la lucha de la no violencia, independientemente de lo que podamos decir como actores sociales, es que nos convirtamos en actores principales. Hay que creernos esto. Cuando ustedes, y esto va un poquito para los hijos, ¿no? Cuando los hijos se apoyan en los padres para el cuidado de sus padres, hijos tengan presente que sus padres no son sus empleados, que sus padres son personas adultos mayores que tienen derechos, y si ayudan en la colaboración de la crianza de sus hijos, es justamente porque ven que los hijos no pueden con ellos. Pero eso no significa que luego nosotros estemos gritando a nuestros adultos mayores, maltratándolos, diciéndoles incluso, yo te ayudo por un plato de comida. No es así, no es así. Y esto yo siempre lo digo en todas mis charlas, porque se supone que el hijo, cuando crece en familia y se va de su casa, tiene que irse de la casa, no quedarse en la casa. Claro, tiene que formar su hogar y no quedarse en el hogar. Pero en los últimos 15, 20 años hemos visto que es al revés. Los hijos se quedan en la casa de los hogares de los padres y ahí es donde empiezan a formarse mayor índice de violencia. Entonces, muy bien, doctora Caterina. Y se van rompiendo las relaciones. Doctora Catherine Borrero, nos ganó el tiempo, ha sido realmente una charla muy interesante. Yo sé que las redes sociales están prestando atención a todo lo vertido en este programa y atención si tienes algún tema que conciliar en pensión alimenticia, bueno, acude a la Fiscalía de Prevención del Delito porque están haciendo un rol muy importante en ese sentido y toda denuncia no tiene que ser, o sea, todo maltrato tiene que ser denunciado. No hay que callarnos, no hay que ser cómplices con el silencio, hay que callar, ¿no? Y tenemos que denunciar porque somos personas, tenemos dignidad, somos titulares de derechos y no tenemos por qué dejarnos maltratar por nadie. Muchísimas gracias, doctora Borrero Soto, por esta entrevista. Gracias. Muchas gracias por primera vez a nuestro programa Entérate con Leslie. Estaremos convocándola próximamente para hablar ya temas mucho más específicos también. Gracias, doctora. Muy buenas noches, ¿no? Y conmigo muchas será gracias, hasta muchas felicidades. Programa. Muy buenas noches y gracias a todos los oyentes. onomástico en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Gracias.